Nadal. Bueno, así que vamos a empezar. Buenos días. Bienvenidos en la Alianza Francesa de Caracas, donde tenemos el agrado de inaugurar esta mañana con una conferencia del doctor Juan Carlos Sánchez, co-ganador del Premio Nobel de la Paz, un ciclo de conversatorios propuesto por la SVIC, Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, con el apoyo de la Embajada de Francia en Venezuela. Gracias, señor embajador Romain Nadal, por acompañarnos en este evento que va a reunir participantes presenciales aquí, ustedes, nosotros, en la sede de la Castellana de la Alianza Francesa de Caracas, y también participantes en línea, entre los cuales la Escuela de Educación Mención Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. A mi lado, el ingeniero Sixto López, presidente de la SFIC, a quien dejo con mucho gusto la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Señor embajador, buenos días. Gracias por apoyarnos. Gracias a la Alianza Francesa por apoyarnos en este webinar bien interesante de un tema de actualidad, como es el tema de ambiente. ¿Y quién más para hacer esta presentación o esta exposición que nuestro doctor Juan Carlos Sánchez, que es nuestro director de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingeniería Científica, y que gracias a la tecnología, a pesar de que está allá en Italia comiendo buena pasta, entonces nos va a apoyar desde allá, pues. Y bueno, no veo por ahí si ya llegó Jean Cloteau, que es, también sí, aquí nuestro estoy. colaborador, y es el que... oye, está con barba. Saludos, Jan. Jan está, creo que estás en Barcelona, España, en Valencia, España, estás por en España, ¿no? Correcto, sí. Gracias. Entonces, yo diría que le voy a pasar la palabra a Jean Cloteau, que es nuestro moderador, para que presente al embajador, señor embajador, y a nuestro invitado especial, Juan Carlos Sánchez. Entonces, Jean, las cámaras son tuyas y los micrófonos. Saludos. Muchos saludos a todos y bienvenidos a este evento. Tenemos el honor de contar con el embajador de Francia, Romain Nadal. Romain Nadal ha sido director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia entre el 95 y el 99. Luego consejero diplomático y de defensa ante el presidente de la Asamblea de Francia y jefe de misión de la modernización en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha desempeñado como subdirector de prensa, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y también hoy es nuestro embajador, y es el más venezolano de todos los franceses aquí, y de verdad es un inmenso honor de presentarlo, embajador. Con nosotros también, ya lo habíamos dicho, el doctor Sánchez, que nos va a exponer un tema tan importante como es el de la transición energética, asesor técnico de delegaciones venezolanas que han participado en negociaciones de la Convención de Cambios Climáticos y del Protocolo de Kioto en las Naciones Unidas, ha sido observador de las negociaciones de Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y ha sido coordinador técnico y coautor de la elaboración de la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Venezuela. Autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas, IPCC, co-ganador del Premio Nobel de la Paz en el 2007. Entonces, como bien sabemos, la transición energética es un tema crucial en nuestro mundo actual y no se trata solamente de reemplazo de unas fuentes de energía por otras, lo veremos hoy, sino también el uso de la energía, la calidad del ambiente. Es también un tema societal de cambios que poseen vínculos inextricables y complejos entre cada país, y ir entendiendo esta matriz energética
que puede permitirnos de imaginar un mundo mejor. Así que muchísimas gracias, señor embajador, a usted la palabra. Merci beaucoup. Bonjour, buenos días y muchísimas gracias por sus palabras. Es un placer para todo el equipo de la embajada de participar en esa videoconferencia esta mañana consagrada a los retos de la transición energética. Quiero saludar calurosamente al doctor Juan Carlos Sánchez, a nuestro hermano Sixto López, presidente de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, y nuestro querido hermano Jean Cloteau, moderador de esta sesión, que ya no está en Venezuela, pero ha dejado su corazón aquí, su huella, y lo añoramos mucho y lo esperamos de vuelta a Caracas cuando pueda. Con Urigi, en el campus de Urigi, hemos hecho tantas cosas buenas, hemos organizado tantos eventos que nos hace falta su presencia aquí en Venezuela. Es con mucho placer que participo en la apertura de la conferencia que nos va a brindar ahora el profesor Juan Carlos Sánchez sobre los retos de la transición energética, y quiero agradecerle su disponibilidad y su apoyo. Su ponencia es para nosotros un honor. Juan Carlos Sánchez, y lo acaba de decir Jean Cloteau y lo ha dicho también Sixto López, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los efectos de la actividad humana sobre los cambios climáticos, convirtiéndose en uno de los mejores expertos mundiales sobre este tema. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su compromiso y por su participación esta mañana en esta videoconferencia. Su ponencia toca un tema de alta relevancia para Venezuela y para el mundo y corresponde en este sentido en una de las mayores preocupaciones de Francia. Aun cuando no sabemos a ciencias ciertas cuáles van a ser los niveles de calentamiento global durante este siglo, se perfilan perspectivas devastadoras más allá de 1,5 grados y hasta 4 grados de aumento general de las temperaturas. La limitación del aumento de las temperaturas depende de lo que vamos a lograr o no en esta década de los 2020. Eso es un mensaje muy importante de la ciencia y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima. Tenemos un desafío y una responsabilidad colectiva e individual enorme. Si no hacemos lo necesario, y tal como lo alerta el GIEC, desde hace mucho tiempo, las consecuencias van a ser catastróficas para la humanidad y para la biodiversidad. Enfrentaremos cambios que ya se hacen sentir de manera violenta, de un nivel jamás alcanzado. Se predicen migraciones forzosas a lo largo del mundo, con dramáticos episodios climáticos que empiezan a aparecer desde ahora. Incendios, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar o derretimiento de los glaciares. La maison brûle et nous regardons ailleurs. La expresión de Jacques Chirac, la casa arde y miramos del otro lado. Expresión que empleó Jacques Chirac, presidente francés, hace más de 20 años, en 2002, durante la cuarta cumbre de la Tierra en Sudáfrica. 20 años más tarde, el balance es ambiguo. No hemos avanzado mucho para cambiar la trayectoria de las emisiones de gases invernaderos o para reducir el ritmo de destrucción de la biodiversidad y de los bosques. Por otro lado, existe ahora una conciencia mucho más aguda en Europa y en el mundo de los retos y de los problemas que debemos resolver. En este contexto, los países del sur y las poblaciones más vulnerables son los que menos contaminan y que más impactos sufren. Desde Francia, desde el Acuerdo de París sobre el clima en 2015 y luego con el impulso del presidente Emmanuel Macron, se movilizan recursos y apoyos internos para lograr la transición energética y adoptar las medidas necesarias para evitar lo peor. Permítame citar algunos ejemplos. Con una ley promulgada en 2019 sobre clima y resiliencia y luego a través de medidas legislativas impulsadas por Francia durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, numerosas propuestas han sido aprobadas en el marco del Pacto Verde para cambiar el rumbo energético de la Unión Europea. La ley francesa de 2019 acompaña proyectos de renovación de edificios
impulsa al uso de vehículos eléctricos, lucha contra la artificialización de los suelos, preservación de la biodiversidad y reducción de 35% en 15 años de las emisiones de gases con efectos invernaderos. A nivel internacional, Francia se moviliza al lado de numerosos aliados para promover acciones multilaterales concretas en pro del clima y de la preservación de los recursos naturales. El tema de la toma de conciencia ya pasó y debemos ahora concretar acciones conjuntas. En Europa en particular, como lo recomiendan los científicos del GIEC, Francia ha promovido con otros Estados miembros la adopción del objetivo de neutralidad carbono en 2050 y la reducción de 55% de las emisiones de gases a efectos invernaderos sobre el continente. Francia y Europa están muy comprometidas en reducir radicalmente su dependencia a las energías fósiles, aún más ahora con las tensiones con Rusia. A nivel mundial se ha creado un fondo para una transición justa de 17.000 millones de euros para acompañar a los países dependientes de las energías fósiles. En el verano de 2019, los países del G7 hicieron prueba de una gran reactividad para luchar contra los incendios en la Amazonía y Francia ha propiciado entonces una alianza para la protección de los bosques tropicales húmedos como sumideros de carbono y reserva invaluable de la biodiversidad. Me honra informarles que acompañaremos también los procesos en curso para proteger esta maravillosa cuenca que tenemos el privilegio de compartir con Venezuela conjuntamente con los países de la región. Organizamos cada año desde 2017 varias cumbres del planeta, One Planet Summit. El último hace unos días en Libreville, en África, en Gabón, sobre los bosques. Reunimos la comunidad internacional en 2021 en Brest para tratar el tema de los océanos y organizamos en Marsella el Congreso Mundial de la Naturaleza en septiembre de 2021. Estos actos internacionales destacan problemáticas y soluciones concretas y promueven una mutación profunda de nuestro sistema productivo, así como un reforzamiento de la gestión multilateral de la protección del medio ambiente. Tales es así como la India y Francia propician la Alianza Solar Internacional, hoy en día firmada por más de 70 países, y es por eso también que Francia ha reiterado su apoyo al llamado de China para movilizar mayores recursos en el llamado de Pekín. Venezuela y Francia comparten problemáticas comunes sobre la Amazonía, sobre los océanos y trabajaremos sin cansancio para buscar soluciones comunes con respeto a la soberanía de cada Estado en solidaridad con los más vulnerables y con la sinceridad necesaria para los verdaderos compromisos. La conferencia del Dr. Sánchez abre hoy un ciclo de conferencias sobre la temática medioambiental. Francia aporta recursos financieros importantes al funcionamiento del GIEC y valoramos muchísimo el papel fundamental que debe jugar la ciencia para construir una visión compartida sobre los desafíos ambientales y los cambios económicos, sociales y finalmente políticos que se necesitan para resolver la crisis climática y evitar la sexta extinción masiva de la biodiversidad. Necesitamos más que nunca el apoyo de los científicos para entender la complejidad de los temas en juego y para alcanzar la objetividad necesaria para evitar debates estériles o confrontacionales. Gracias al apoyo de la Sociedad Franco-Venezolana de Científicos e Ingenieros, realizaremos pronto nuevas conferencias, la próxima con el señor Charles Breuer Carillas y luego con los investigadores Alberto Blanco e Iván Mikolji. Juntos seguiremos aprendiendo para entender mejor los retos que nos unen y que son de nuestra responsabilidad compartida. Puedo citar también como buen ejemplo el hecho de que la residencia de Francia en Caracas funciona desde hace más de un año con el sol de Caracas, con nuestro bello sol venezolano, gracias a una planta solar instalada con una empresa venezolana y con ingenieros venezolanos y con tecnología venezolana. Así contribuimos aquí mismo en Caracas a reducir las emisiones y a contribuir a un desarrollo sostenible. Gracias a Venezuela
por su apoyo y escuchamos ahora al doctor Sánchez. Y muchas gracias por participar en esta videoconferencia. Muy bien, muchas gracias, señor embajador. Mi agradecimiento también a todos los que están presentes por su interés en esta conferencia y por supuesto también a la CEVIC por haber organizado el evento. Realmente que ciertamente yo creo que la mayoría piensa que la transición energética no es sino la transición del uso de los combustibles fósiles, del petróleo, del carbón y del gas natural, hacia un mayor uso de las fuentes renovables de energía. Yo también pensaba lo mismo hace 3 años. Sin embargo, realmente esa concepción de la transición energética es una transición demasiado simple, demasiado simplista, diría yo. Yo diría incluso que es reduccionista, porque la transición energética es algo muchísimo más complejo que un simple cambio de unas fuentes energéticas por otras, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de explicar en la conferencia de esta mañana. Entonces, dado pues que estoy compartiendo pantalla, déjenme acomodar aquí mi escritorio para poder, a ver, ajá, perfecto. Bien, aquí lo tenemos en el tamaño adecuado. Vamos a hablar entonces de los retos de la transición energética y por supuesto hay que comenzar, diría yo, recordando lo importante y lo fundamental que es la energía para el desarrollo de la humanidad. Todas las necesidades básicas están cubiertas gracias a la energía. Todo lo que es alimentación, el acceso al agua, las comunicaciones, el transporte, todo eso no sería posible sin la energía, de tal manera de que la energía es absolutamente fundamental. Ahora, ¿por qué es necesaria una transición? Bueno, en primer lugar, porque las fuentes que más se utilizan actualmente, las fuentes energéticas, están ocasionando problemas, ¿no? Problemas, el mayor de ellos es el cambio climático, como bien lo apuntó el embajador Nadal, pero también la contaminación del aire que ocasiona problemas de salud bastante severos. Adicionalmente, tenemos que considerar que todas las fuentes de energía tienen consecuencias negativas para el ambiente y para la salud. Pero esas consecuencias son muy distintas dependiendo de cada caso, dependiendo de cada fuente energética. Y por último, tenemos un reto no menos pequeño, que es el reto de que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo todavía no disponen de acceso a fuentes de energía limpias y entonces cocinan con combustibles sucios, con leña, con carbón, incluso hasta con estiércol. Se cocina en algunos países, ¿no? Este gráfico que les muestro a continuación, que parece complejo, pero realmente no lo es, nos muestra la vinculación de todas las formas de energía con los problemas del cambio climático y con los problemas de salud que ocasionan, ¿no? Aquí tenemos una serie de cajas en la parte superior que nos muestra el ciclo de producción de energía, es decir, todos los procesos que permiten el aprovechamiento de los recursos energéticos desde su extracción de la corteza terrestre, su procesamiento hasta la generación de emisiones y desechos, para tener entonces fuentes renovables, nuclear y fuentes fósiles, a partir de las cuales entonces se dispone de la energía secundaria, que es realmente la manera como utilizamos la energía de forma práctica, es decir, los combustibles de hidrocarburos, el hidrógeno, la electricidad, que son los que proveen todos los servicios energéticos que necesitamos, ¿no? El transporte, la cocina, la iluminación, la industria, la agricultura, etcétera, ¿no? Y toda esta serie de procesos entonces están vinculados con una gran cantidad de impactos que vemos aquí en esta línea de cajas azules. Es decir, están vinculados con la generación de gases de invernadero, con problemas de contaminación local, con riesgos de accidentes laborales y con problemas de salud. Esta caja, fíjense que no está conectada con ninguna arriba, porque precisamente es la que se refiere a la falta de acceso de energía en numerosos países y numerosas áreas rurales, ¿no? Y todas ellas desembocan en un problema del problema del cambio climático y en el problema de salud doméstico, laboral o incluso a escala comunitaria. Como bien sabemos, el consumo global de energía está dominado por los combustibles fósiles. Todavía más del 80% de la energía que se consume a escala mundial proviene o bien del petróleo, o bien del gas natural, o bien del carbón. Y menos del 20% entonces proviene de la energía nuclear, de la hidroelectricidad
o bien de esta franja verde que reúne a la energía eólica solar, la geotérmica y la biomasa, ¿no? De tal manera que el esfuerzo que hay que realizar es, si fuese una sustitución, una simple sustitución, el esfuerzo que habría que realizar es realmente gigantesco para poder hacer crecer esta parte del gráfico, hacer crecer las energías renovables y hacer que reduzcan entonces el consumo de los combustibles fósiles. Este gráfico que muestra a continuación es un gráfico muy demostrativo porque dice mucho y nos muestra entonces cómo ha sido el consumo de energía en el planeta desde el año 1860 hasta el presente. Y podemos ver que es a partir de 1950 que el consumo de energía comienza a crecer de una manera bastante rápida, ¿no? De una manera yo diría casi exponencial. Tan acelerado es el crecimiento de la demanda de energía mundial que fíjense que se duplicó en apenas 3 décadas. Es decir, en 1970 el consumo mundial de energía era alrededor de 5.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Y ya para el año 2000 lo duplicamos y vamos hasta 10.000 millones de toneladas y se espera que se va a duplicar de nuevo para el año 2030. Es decir, que realmente esto parece indetenible, ¿no? Y cuando vemos cómo se distribuye esa demanda energética y ese consumo energético entre las distintas fuentes, vemos aquí en color negro el carbón, en color rojo el petróleo, y aquí en este verde claro es el gas natural. Y vemos entonces que no solamente que es mayoritaria, sino que sigue creciendo a pesar de que comienza a aparecer las nuevas energías renovables, la eólica y solar, en esta pequeña mancha rosada que vemos aquí. Claramente este gráfico nos está diciendo que la transición energética no está ocurriendo todavía porque las energías renovables apenas representan si acaso un 9% del consumo total, mientras que las energías fósiles siguen creciendo desmesuradamente y realmente no puede reemplazarlas aún porque la demanda, el crecimiento de la demanda está avanzando muchísimo más rápido que la introducción de las energías renovables en el mercado. De tal manera de que no podemos decir todavía de que la transición energética es una sustitución de las fósiles por los renovables, porque eso todavía no está ocurriendo. Sin embargo, pensamos en un futuro ideal en el cual no debería haber ningún uso o muy poco uso de los combustibles fósiles. Estamos hablando entonces de un futuro postcombustión, de un mundo postcombustión. Ahora, ese mundo postcombustión implica un viraje muy fuerte, un cambio, yo diría que abrupto, entre el uso histórico y continuo que han tenido las fuentes fósiles por lograr una oferta de servicios energéticos que va a provenir mayoritariamente de una electricidad renovable y potencialmente también algo de nuclear, ¿no? Junto con sistemas de almacenamiento de energía que van a ser muy necesarios porque recuerden que las fuentes renovables eólica y solar no son continuas. Entonces, claro, se requiere de almacenamiento de energía que tienen que ser muy robustos para que puedan, digamos, servir de soporte a la energía eólica y solar. Ese futuro ideal, sin embargo, implica también enfrentar numerosos retos. Y aquí tengo una lista de algunos de esos retos. El primero es que va a aumentar la demanda de infraestructuras energéticas. Imagínense ustedes tener que reemplazar todo el parque automotor mundial, todo el parque de estaciones de servicio que habría que cambiarlas entonces por sistemas donde uno pueda ir y enchufar su vehículo eléctrico allí, ¿no? Tendría que cambiar también la infraestructura de las industrias pesadas que utilizan combustibles fósiles para cambiar hacia las fuentes renovables. En fin, sería un cambio de infraestructura monumental, ¿no? Y ese cambio de infraestructura entonces requiere de una gran extracción de minerales de la corteza terrestre, porque no se trata solamente de estos minerales que llaman estratégicos, es decir, para fabricar, por ejemplo, las celdas solares se requiere de lo que llaman tierras raras, que son minerales muy especiales que no están disponibles en todos los países, desafortunadamente, sino que están disponibles en pocos países y algunos de ellos realmente son problemáticos, como el caso de China o el caso del Congo, ¿no? Entonces, todos estos minerales, el litio, etcétera, para fabricar estas nuevas infraestructuras, no necesariamente van a estar disponibles de una manera fácil, ¿no? Al mismo tiempo,
claro, fabricar toda esta infraestructura nueva, los aerogeneradores para la energía eólica, los paneles solares, los vehículos eléctricos, etcétera, requiere mucho más metal, mucho más acero, aluminio, etcétera, ¿no? Entonces esto va, digamos, a exacerbar la minería, que sabemos que es una de las actividades que es más contaminante, ¿no? Que tiene un impacto ambiental mayor, ¿no? Entonces esto también es un reto que habría que enfrentar. En fin, realmente lograr ese mundo ideal que está muy bien concebido no va a ser tan fácil. Y ahora me quiero referir un momento a un aspecto de la transición energética del cual se habla muy poco, y es la contaminación del aire en los hogares. Mire, los primeros humanos se separaron de sus antepasados prehumanos. Recordemos aquello del australopiteco, del hombre de Neandertal, de todo aquello de la prehistoria. Bueno, el Homo sapiens se separó porque pudo controlar el fuego para cocinar sus alimentos, y eso ocurrió hace 250.000 a 2 millones de años, ¿no? Y a pesar de todo el desarrollo que se ha alcanzado hasta el día de hoy, todavía existen miles de millones de personas, perdón, en países de bajos ingresos y en áreas rurales que siguen dependiendo de la biomasa, es decir, de la leña y de los residuos para cocinar y para calentarse, ¿no? Entonces, eso es un verdadero problema, porque cuando se utiliza leña para cocinar, pues entonces quien está cocinando se expone a una gran cantidad de contaminantes, por ejemplo, las partículas de tamaño muy, muy pequeño que se respiran y van a parar a los alveolos de los pulmones y ocasionan enfermedades pulmonares. Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos que sabemos que son cancerígenos. Entonces es un problema, y es un problema que ha sido muy bien estudiado y muy bien dimensionado. Fíjense, la contaminación en el aire en los hogares que consumen leña, que utilizan leña, ocasiona más de 1,6 millones de muertes al año. Y en términos de años de vida saludables perdidos, representó 60 millones de años perdidos en el año 2017. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y en el año 2016, todavía 2.500 millones de personas, aquí tenemos la cifra precisa, eso equivale a la tercera parte de la población mundial, cocina con leña o con estiércol o con residuos de cultivos o con carbón, ¿no? Y por supuesto, se viola por completo todos los estándares de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud, incluso de los propios países. Miren esta foto que les muestro aquí en esta lámina. Es decir, aquí tenemos una cocina rudimentaria que utiliza leña. ¿Dónde creen ustedes que es esa foto? Es de Maracay. Es en Maracay. Es en nuestro país. Porque, bueno, hemos tenido un problema severo con la distribución del GLP, que es el gas de bombona que se distribuye en el país. Sencillamente se dañó la planta criogénica de José, que es la que, donde se genera, se produce este gas licuado de petróleo, este GLP. Y bueno, entonces ahora no hay GLP en el país para cubrir la demanda. Y al no haber pues esta disponibilidad de este energético, pues a las personas, a las familias humildes no le ha quedado otro recurso que recurrir a la leña. Este problema realmente es un problema serio en el país. La estadística medida por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos nos indica que para el año 2020 el 15% de las familias venezolanas cocina con leña, y seguramente al día actual esa cifra ha aumentado. Ha aumentado porque en un momento dado se trató, digamos, de resolver este problema importando GLP desde el exterior, pero desde hace ya una buena cantidad de meses no se está importando. Y es un problema difícil de resolver, porque una vez que las familias pobres se acostumbran a cocinar con leña, regresar otra vez al gas es difícil, porque imagínense que se acomoda la economía del país y que estas familias humildes logran mejorar su poder adquisitivo, pues lo menos que van a hacer es utilizar su mayor poder adquisitivo en volver al gas, al GLP, porque tienen otros problemas que le van a dar prioridad para resolverlos, y ya están acostumbrados a cocinar con leña. Esto que les estoy diciendo tiene, digamos, su soporte porque ha ocurrido en otros países. Entonces, esto es algo que también es parte de la transición energética que necesitamos en Venezuela, de abandonar la leña y volver de nuevo al gas natural licuado. Hablemos ahora de la contaminación del aire exterior,
que es un problema distinto porque es digamos que la contaminación que está en las calles, ¿no? Por supuesto, entonces expone no solamente a las personas dentro de su casa, sino que expone a toda la comunidad, ¿no? Bueno, esta contaminación es peor que la contaminación en los hogares pobres, porque si bien la contaminación en los hogares cobra alrededor de 2 millones de vidas al año, la contaminación del aire exterior cobra 4.2 millones de vidas al año en cifras del año 2015, con un aumento proyectado de 6.6 millones para el año 2050. Claro, esa proyección es a menos que se pueda cambiar la tendencia de la contaminación del aire exterior. Y aquí los contaminantes que preocupan, de nuevo, son las partículas de pequeño tamaño que se forman cuando se quema diésel por los vehículos, etcétera, y también los llamados contaminantes fotoquímicos que se producen en aquellas ciudades donde hay pues, contaminación muy fuerte de smog fotoquímico, ¿no? Vamos a ver ahora un poco más en detalle los problemas que ocasionan cada uno de los combustibles fósiles, comenzando por el carbón, que es el más sucio de todos los combustibles fósiles. Es el más sucio por dos razones, porque es el que genera una variedad mayor de contaminantes y porque es la fuente energética que representa casi el 44% de la emisión global de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que ocasiona el cambio climático a escala mundial. Es decir, que el carbón es responsable aproximadamente del 44% del problema del cambio climático y es por eso que hay tanto énfasis en tratar de eliminar el carbón como fuente energética. Fíjense en este gráfico que nos muestra una comparación en las emisiones de dióxido de carbono cuando se utilizan distintas fuentes para la generación de electricidad. Vemos claramente que el carbón prácticamente genera el doble de gases de invernadero con respecto al gas, ¿no? Su barra es 2 veces mayor que la barra del gas, mientras que la hidroenergía, la energía hidroeléctrica, emite muchísimo menos, emite principalmente metano. Ese metano se forma cuando se construye una central hidroeléctrica y se forma un lago, y si ese lago inunda un bosque, ese bosque entonces queda sumergido, se va degradando progresivamente y esa degradación genera metano, que es un gas de invernadero muy potente. Entonces, digamos que los lagos de las centrales hidroeléctricas también generan gases de invernadero, pero su proporción es muy pequeña o es inferior si utilizamos entonces centrales térmicas para generar electricidad. Y por supuesto las energías renovables, la solar, la geotérmica y la eólica emiten mucho menos. La nuclear también prácticamente no emite dióxido de carbono. El petróleo es el segundo villano del cambio climático, porque el petróleo ocasiona la tercera parte de las emisiones globales de dióxido de carbono. Es decir, que el petróleo mundialmente es el responsable del 35% del cambio climático. Ahora, lo que ha estado ocurriendo con el petróleo en las últimas décadas es que se ha ido disminuyendo las reservas de crudo convencional, que es el crudo que se puede extraer fácilmente del subsuelo, de los yacimientos petroleros. Y debido a que esas reservas han ido reduciéndose, entonces la industria petrolera se ha volcado hacia la extracción de las arenas bituminosas en Canadá, hacia los crudos pesados aquí en la faja petrolífera del Orinoco y hacia los procesos de extracción de hidrocarburos por fraccionamiento del yacimiento, que es lo que se conoce como fracking. Estas tres últimas fuentes energéticas, quiero decir, la arena bituminosa, los crudos estapesados y el fracking, se conocen como crudos no convencionales, como digamos, una fuente de crudos no convencionales para diferenciarla de los crudos que son más fácilmente extraíbles, ¿no? Y actualmente representa el 16% de la producción mundial. Les comento esta cifra porque vamos a comentar dentro de un momento algo que es muy importante. Entre el 2015 y el 2040 se estima que la producción de petróleo va a continuar aumentando, es decir, va a seguir aumentando hasta el 2040, esa es la tendencia. Allí se va a estabilizar quizás por 1 o 2 décadas y luego va a comenzar a descender, ¿no? Ahí se va a alcanzar lo que se llama el pico mundial de demanda de petróleo, ¿no? Pero si eso ocurre, es decir, si seguimos quemando petróleo, entonces vamos a llegar
a una situación climática realmente catastrófica, habrán impactos climáticos profundos, ¿no? Y más aún porque sabemos que estas nuevas formas de producir petróleo, estos crudos no convencionales, generan 3 a 4 veces más emisiones de gases de invernadero en su producción con respecto al petróleo convencional, ¿no? De tal manera que seguir la trayectoria del petróleo nos va a llevar a problemas climáticos realmente difíciles de resolver. Hablemos ahora del gas natural. El gas natural, pues se dice que representa una energía de transición prometedora hacia un sistema energético más sostenible porque es el fósil que emite menos gases de efecto invernadero de los 3, como vimos en la lámina anterior. Sin embargo, el gas natural tiene un problema y son las fugas de gas que se producen en los sistemas de producción de gas natural, ¿no? Esas fugas no han podido ser resueltas de una manera eficaz todavía. Y entonces eso crea pues un margen de duda acerca de si verdaderamente el gas va a ser esa energía de transición prometedora de la que tanto se habla en el mundo energético, ¿no? Hay un debate actualmente acerca de si la generación eléctrica con gas va a ser ese puente hacia una electricidad limpia o si la construcción de más gasoductos y más plantas termoeléctricas que funcionan a gas va a aumentar la dependencia del gas natural a largo plazo. Y eso con beneficios climáticos que son modestos porque si bien el gas emite menos, emite gases de invernadero. Entonces aquí pues hay una discusión que todavía está abierta, ¿no? Hay otros impactos de los combustibles fósiles que lo conocemos muy bien en Venezuela. No voy a entrar en el detalle de esta lámina por consideraciones de tiempo, pero sí voy a recordar que, bueno, trabajar con petróleo implica riesgos laborales. Nosotros lo sabemos por la gran cantidad de accidentes que han ocurrido en el país, en las refinerías y en los campos petroleros. Hay problemas ergonómicos, de ruido, de vibraciones, de exposición a sustancias químicas tóxicas, etcétera. Están los problemas de los daños ecológicos que ocasionan los derrames petroleros, que también es un problema grave. Ojalá en una oportunidad futura yo pueda ofrecerles una conferencia sobre los derrames de petróleo, que es algo que realmente es sumamente preocupante. Y bueno, las instalaciones de producción de gas tampoco están exentas de problemas ocupacionales, ¿no? Entonces son otros impactos con los cuales hay que lidiar cuando producimos y consumimos combustibles fósiles, ¿no? Quiero ahora dedicarme a hablar más bien a las soluciones que se están vislumbrando al problema. Y la primera de ellas, que me llamó poderosamente la atención hace ya bastante tiempo, son los problemas de captura y almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono. Esto es una idea que surgió originalmente, inicialmente, de los industriales del carbón en los Estados Unidos. Es decir, las plantas termoeléctricas que consumen carbón están señaladas como una de las primeras que deberían desaparecer para tratar, digamos, de enfrentar el problema climático. Y bueno, se les ocurrió que era posible captar ese dióxido de carbono de los gases de combustión de las plantas que consumen mucho gas, mucho combustible fósil. Me refiero a las refinerías, a las fábricas de acero, a las plantas petroquímicas, a las plantas de cemento y a las termoeléctricas, captar ese dióxido de carbono, comprimirlo y enviarlo por tubería, por pozos, hacia el subsuelo, a profundidades, a grandes profundidades. Estamos hablando aquí fácilmente de 5.000 pies de profundidad, de tal manera de que ese dióxido de carbono se quede allí en el subsuelo y no se vaya a la atmósfera y ocasione el problema climático. Bueno, cuando surgió esta idea, que surgió a finales del siglo pasado, yo me interesé y esta fue, digamos, una de las razones por las cuales yo me incorporé al panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas para conocer mucho más este proceso. Sencillamente porque en Venezuela tenemos creo que ya está resuelto. Bien, me interesó porque en Venezuela tenemos campos petroleros ya agotados que pudieran servir de reservorios para almacenar allí ese dióxido de carbono que se genera en nuestras refinerías, en nuestras fábricas de acero, de petroquímicas, cementeras y termoeléctricas, ¿no? Bueno, esos procesos, pues técnicamente está demostrado que reduce las emisiones en 80 a 90%, que es una reducción
realmente bastante elevada. Sin embargo, todavía es costoso porque proceder, digamos, a esa captura y almacenamiento subterráneo cuesta entre 60 y 90 dólares por tonelada de dióxido de carbono. Y claro, eso incrementa el costo de la electricidad y de la manufactura de estos productos, ¿no? Del acero, de los productos petroquímicos, del cemento, etcétera, ¿no? Sin embargo, este proceso es tan interesante y digamos, tan importante no solamente para las industrias de combustibles fósiles, para la industria del carbón y del petróleo, sino también para los países productores de combustibles fósiles que están invirtiendo gran cantidad de dinero para hacer que estos proyectos funcionen. Hay, por supuesto, mucha suspicacia precisamente porque es una propuesta que viene de la industria de los combustibles fósiles. Entonces, hay pues un sector del ambientalismo que no cree en estos procesos, que piensa que esto pues es un engaño de los fabricantes de combustibles fósiles, pero créanme que esto, pues hay alrededor de 20 grandes proyectos de inyección de CO2 en el mundo que están funcionando, están en periodo de pruebas todavía, pero que están avanzando tecnológicamente a pasos agigantados. ¿Cómo garantizamos de que ese dióxido de carbono se queda en el fondo del subsuelo, se queda allí en el estrato subterráneo? Bueno, esto se ha estudiado y se han encontrado que existen 4 mecanismos de captura geológica del dióxido de carbono. El primero es una retención estructural en la capa profunda del subsuelo, es decir, este gas se inyecta en un lugar, en una formación que tiene por encima una capa de rocas que impide entonces que el dióxido de carbono migre de nuevo hacia la superficie, hacia el suelo y hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, no todos los espacios geológicos sirven para inyectar dióxido de carbono. Esto hay que estudiarlo muy bien para escoger muy bien cuál es el sitio donde, que es el más apto estratigráficamente para inyectar el dióxido de carbono. El segundo mecanismo de retención es que una vez que el dióxido de carbono queda ahí atrapado, va, digamos, a penetrar los pequeños poros de la formación y va a quedar retenido allí. Eso se le llama retención residual o retención capilar. Y a medida que ese dióxido de carbono va aumentando su concentración, termina disolviéndose en el agua presente en esa formación. Es decir, en el agua del subsuelo, a muy grandes profundidades. Aquí no estamos hablando de un acuífero, sino de aguas salinas de muy altas profundidades. Pues ahí se va a disolver el dióxido de carbono y una vez que se disuelve, allí sí tenemos una garantía absoluta de que no va a regresar hacia la superficie, ¿no? Y bueno, en espacios de tiempo mucho más grandes, centenares de años, miles de años, ese dióxido de carbono, a medida que aumenta su solubilización en el agua, termina, digamos, transformándose en carbonato, en un carbonato sólido que queda pues para siempre allí en el subsuelo, ¿no? Esto, tal como está representado aquí en este gráfico, parece sencillo, pero realmente es sumamente complicado. La gran cantidad de reacciones químicas que intervienen aquí hace que sea muy complicado, pero esto se ha venido estudiando a un grado tal que se está considerando en este momento que el dióxido, se pueden colocar aditivos en el dióxido de carbono para aumentar su solubilidad de tal manera de que se solubilice más rápidamente y en mayor cantidad en los estratos inferiores, ¿no? Yo me pregunto en este momento, ¿cuántas de nuestras universidades están estudiando estos procesos? ¿Cuántos de nuestros líderes de las empresas industriales conocen este tipo, digamos, de desarrollo tecnológico? ¿Cuánto conoce nuestra academia, los centros de investigación? Yo creo que esto nos interesa muchísimo a nosotros los venezolanos, ¿no? Pero la verdad es que no tengo información de que esto se esté estudiando en Venezuela. Fíjense, se estima que la capacidad geológica de almacenamiento mundial de dióxido de carbono es del orden de 1000 gigatoneladas. Y esa cifra de 1000 gigatoneladas es superior al requerimiento de almacenamiento de dióxido de carbono que se va a necesitar desde hoy hasta el año 2100 para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París. Y esto lo está diciendo el panel de expertos de Naciones Unidas, que es una opinión científica, no es una opinión de un experto petrolero, ni es la opinión de algún industrial. No, esto lo está diciendo el mundo de las ciencias, ¿no? Es muy importante esa opinión del mundo de las ciencias. De hecho, hay una hoja de ruta entonces
para que estos proyectos de captura y almacenamiento vayan creciendo en el tiempo, ¿no? No voy a entrar en el detalle de esta hoja de ruta, pero sí quiero mencionar que la capacidad actual de almacenamiento ya está en el orden de las 50 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Para el año 2030 esto debería aumentar hasta las 400 millones de toneladas por año y para el 2050 hasta las 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año. ¿Qué significa estos 5.000 millones de toneladas? Bueno, la emisión total de dióxido de carbono del planeta, en el planeta, es de 35.000 millones de toneladas. Si de esas 35.000 podemos inyectar 5.000, yo creo que es una contribución muy importante a la solución del problema del cambio climático. ¿Cómo no nos va a interesar esto en Venezuela cuando tenemos yacimientos abandonados ya porque ya no se puede extraer más petróleo de allí y que pudieran servir entonces, quizás habría que hacer los estudios para este tipo de procesos, ¿no? Entonces, la opinión del IPCC con respecto a este proceso es sumamente importante, y es sumamente importante por lo que dije anteriormente, porque hay, digamos, cuestionamientos que vienen de un lado del ambientalismo, y es entonces necesario que las personas que van a tomar las decisiones en el mundo político conozcan realmente la opinión imparcial del mundo de las ciencias, ¿no? Entonces, veamos qué dice el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas. Veamos qué dice el panel de expertos de cambio climático de Disculpen que es que tengo un ruido en mi sistema y a veces es un poco perturbador. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, me decía, bueno, si esto en lugar de ser una conferencia fuera un salón de clase, yo les pediría a ustedes que averigüen qué es lo que dice el panel de expertos. Porque como educador, yo sé que cuando uno tiene que hacer el trabajo de buscar la información, las ideas se fijan más que si yo sencillamente les digo la respuesta, ¿no? Pero como no estamos en un salón de clases, sino estamos en una conferencia, yo les voy a dar la respuesta. El panel de expertos dice que el despliegue de estos sistemas de captura y almacenamiento va a facilitar la transición económica, y subrayo esto de económica, a un sistema energético bajo en carbono. Es decir, que nos está diciendo que es una manera, digamos, que va a ser una manera económica de lograr el cumplimiento del Acuerdo de París. Y nos dice además que el despliegue de estos proyectos, sin embargo, todavía va a la saga de lo que se requiere para lograr el Acuerdo de París, porque su avance hasta ahora ha sido muy, muy lento. Y para acelerar entonces el desarrollo de este proceso, el conocimiento, hasta llegar, digamos, a que se convierta en un proceso industrial, que todavía no lo es, requiere, digamos, del apoyo político, requiere instrumentos de política. En algunos países, por ejemplo, ya hay regulaciones que orientan a los industriales hacia cómo almacenar dióxido de carbono del subsuelo. Requiere mayor apoyo público y requiere de mucha innovación tecnológica para reducir esas barreras que en este momento están enfrentando los proyectos de almacenamiento y captura, ¿no?, de dióxido de carbono. Pero nos dice algo más el IPCC. Y esta frase puede ser un poco complicada, pero la vamos a explicar. Limitar el calentamiento global a 2 grados o 1.5 grados centígrados puede conducir al varamiento de activos intensivos en carbono. ¿Qué es el varamiento intensivo de activos de carbono? Lo que nos está diciendo es que para reducir las emisiones de gases de invernadero va a ser necesario que el petróleo, el carbón y el gas se queden en el subsuelo, se queden en el yacimiento y no sean extraídos para su utilización, ¿no? Entonces, al quedarse en el subsuelo quedan varados. Por eso se habla de varamiento de activos intensivos de carbono. Y el IPCC nos dice entonces que estos procesos de captura y almacenamiento del dióxido de carbono pueden mitigar el impacto de la reducción de emisiones en el varamiento de activos intensivos de carbono. En otras palabras, que puede mitigar el impacto de la reducción de carbono en la industria petrolera. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es decir, que cuando uno escucha, por ejemplo, a nuestros expertos petroleros que dan declaraciones casi que cada semana en los medios de comunicación, siempre dicen que hay una ventana de oportunidad para el petróleo en los mercados en las próximas décadas. Y lo que está diciendo el IPCC es que esa ventana se puede ampliar en términos, digamos, temporales, puede ser, digamos, más prolongada en el tiempo gracias a estos proyectos de captación y almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono. ¿Cómo no nos va a interesar esto en el país? Y sin embargo, de esto pues
Muy pocos, muy pocos de nuestros expertos hablan acerca de esto, ¿no? Y bueno, sin duda, los activos venezolanos susceptibles de convertirse en activos varados son nuestras reservas de petróleo, de gas natural y de carbón. Sigamos. Con respecto a la energía nuclear, no voy a entrar en mucho detalle, sabemos que no genera gases de invernadero, pero que confronta, digamos, bastantes dificultades para su crecimiento. El primer problema es de seguridad del combustible relacionado con el terrorismo, ¿no? Con estar moviendo combustible nuclear de un lado a otro, ¿no? Hay incertidumbre sobre la eliminación de los desechos nucleares. No hay muchos lugares en el planeta para la disposición final de los desechos nucleares que, como sabemos, mantienen su radioactividad por siglos. Hay preocupaciones sobre la seguridad por los accidentes que han ocurrido en otros países. Y bueno, los grandes proyectos que se están realizando actualmente, porque actualmente se están construyendo centrales nucleares en algunos países, pues tienen problemas logísticos, tienen problemas de retraso que aumentan considerablemente sus costos, eso representa riesgos financieros, y los países cuando se dan cuenta de esta gran cantidad de dificultades, prefieren más bien no acercarse a la energía nuclear. No voy a entrar en los detalles de los grandes riesgos de la energía nuclear, que son más o menos bien conocidos, de tipo laboral, por la exposición a la radiación, los accidentes, el reto de los desechos. Imagínense, actualmente se generan alrededor de 12.000 toneladas anuales de desechos radioactivos y hay 250.000 toneladas que están ya almacenadas, ¿no? Y bueno, el problema también con el terrorismo, ¿no? No voy a entrar en este detalle, ¿no? Para que me permita tener tiempo de hablarles de las renovables. Las renovables, entonces, sin duda, son clave para resolver el problema climático. Permiten visualizar entonces un mundo ideal futuro de una electricidad limpia que va a cubrir la mayoría de las necesidades energéticas de la humanidad. Pero las energías renovables tampoco son una panacea. Las renovables conducen a problemas de uso y propiedad de la tierra, ¿no? Y además tiene ese problema que ya mencioné de tener seguridad de abastecimiento de los minerales y los materiales que se requieren, ¿no? Eso no está totalmente garantizado, ¿no? Y por supuesto, como son fuentes intermitentes de energía, requieren una batería, es decir, requieren de un dispositivo de almacenamiento de energía y ese dispositivo puede ocasionar entonces problemas de generación de desechos. Por ejemplo, en el caso de la energía solar, las celdas fotoeléctricas no son reciclables. Las baterías de esos sistemas tampoco son reciclables, ¿no? Y los residuos de paneles solares se estima que serán aproximadamente 10 millones de toneladas para el año 2050, ¿no? Pero sin duda alguna, que a pesar de estos impactos, los problemas que puede ocasionar la energía solar son mucho menores que los de los combustibles fósiles, sin duda alguna. Y podemos decir lo mismo con respecto a la energía eólica, ¿no? Que tampoco emite gases de invernadero, pero hay que enfrentar algunos problemas y de salud, ambientales y de salud, como es, por ejemplo, que requiere extensiones de terreno o extensiones en el mar para la disposición de las granjas fotoeléctricas o las granjas de aerogeneradores de energía eólica, ¿no? Quizás la energía eólica tiene, digamos, la ventaja de que sí permite desarrollar otras actividades simultáneamente en el territorio, por ejemplo, actividades de agrícolas, etcétera, ¿no? Pero sin duda las que están en el mar, pues todavía se está estudiando el impacto sobre los ecosistemas marinos porque producen ruido, vibraciones, corrientes electromagnéticas, etcétera, ¿no? Y de la energía hidroeléctrica no voy a decir mucho porque la conocemos muy bien en el país, tenemos grandes centrales hidroeléctricas, en el mundo hay 200 centrales hidroeléctricas de gran tamaño, de las pequeñitas hay unas 80.000 que están operando o que están en construcción en 150 países, es decir que es una fuente energética que tiene una gran aceptación porque efectivamente es una fuente limpia, pero tampoco está exenta de impactos. Ahí están, digamos, los impactos de alteración del flujo del agua, de su temperatura, de su turbidez, interrumpe el patrón migratorio de los peces, puede conducir a la extinción de algunas especies, en fin. Y tenemos también que tener en cuenta que durante su vida útil puede llegar a generar metano, como mencioné anteriormente, ¿no? Hay otros problemas que tienen que ver con la salud, que los conocemos muy bien en el país, es decir, se forma un espejo de agua, ese espejo de agua crea un hábitat para los vectores transmisores de enfermedades infecciosas, es decir, para los mosquitos, los zancudos, y entonces se disparan
las estadísticas de esas enfermedades infecciosas. Me refiero a la malaria, el dengue, el chikungunya, etcétera. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que con el cambio climático hay que pensar muy bien si conviene seguir construyendo presas hidroeléctricas de gran tamaño, porque sabemos que, por ejemplo, si el cambio climático ocasiona una sequía prolongada, intensa, pues entonces la generación eléctrica disminuye considerablemente. O si ocurre una lluvia sumamente intensa, entonces pueden ocurrir fallas catastróficas en estas presas hidroeléctricas, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a referirnos ahora a la parte del almacenamiento de la energía necesaria para la eólica y la fotovoltaica, ¿no? Las baterías sin duda es el almacenamiento más prometedor, porque actualmente tienen una vida útil y unas densidades de almacenamiento que son razonables, pero cuando uno las utiliza a gran escala son demasiado costosas, todavía siguen siendo costosas, ¿no? Entonces aquí hay dos retos, ¿no? Las baterías actuales que se utilizan en los celulares, en los vehículos, las baterías de litio, tienen una vida útil de 2 a 4 años y eso significa que hay una generación de desechos que está creciendo, de desechos de baterías, ¿no? A tal punto que para 2040 se piensa que los desechos alcanzarán 340.000 toneladas por año. Entonces es imperativo desarrollar una tecnología que permita el reciclaje de las baterías. Y en esto se está trabajando y ya se están consiguiendo resultados. De hecho, la semana pasada, la empresa Tesla, que es la que fabrica en los Estados Unidos los vehículos eléctricos, anunció que ya dispone de un sistema de reciclaje de las baterías de los vehículos eléctricos. Eso yo creo que es una buena noticia, ¿no? Otra cosa que se puede hacer con las baterías es que las baterías de los vehículos eléctricos, cuando su capacidad es inferior al 80%, ya no les sirve. Entonces hay que cambiar la batería. Pero esa batería todavía tiene una capacidad de 80%. Entonces esa batería se pudiera usar en otro tipo de aplicaciones, en sistemas de almacenamiento de energía en los hogares, instalaciones comerciales e incluso para la red eléctrica, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de reuso de esas baterías, ¿no? Y otra solución complementaria son las llamadas redes inteligentes, redes eléctricas inteligentes, que lo que hacen es regular la demanda eléctrica en los periodos en que hay una demanda pico de energía eléctrica, ¿no? Entonces, regula esa demanda apagando temporalmente los equipos que no se consideran críticos, ¿no? Grandes sistemas de acondicionamiento de aire o de refrigeración. Entonces, baja la demanda de estos equipos y entonces hace que caiga la demanda máxima, la demanda pico. Y al caer la demanda máxima, pues entonces yo requiero de menos baterías para acumular la energía eléctrica. Entonces, esas redes inteligentes también son parte de la solución al problema, digamos, de la generación de desechos por las baterías. Y hay una hoja de ruta también para las baterías que va a llevar en un lapso bastante corto, porque estamos hablando de un poco más allá del año 2025, vamos a tener entonces en el mercado baterías que tienen un mejor desempeño, que son más compactas, y que sobre todo son más económicas, ¿no? Entonces, este mundo de las baterías está tecnológicamente avanzando muy rápidamente. Y por último, para cerrar la conferencia, quiero hablarles del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no es una fuente de energía porque no existen yacimientos naturales de hidrógeno. Los que existen son muy pequeños, ¿no? El hidrógeno entonces es un portador de energía que se puede almacenar. Lamentablemente, para producir el hidrógeno a partir del metano, a partir del gas natural, genera gran cantidad de dióxido de carbono, de gas de invernadero. Es decir, en la reacción del metano con el vapor de agua para generar hidrógeno, se genera gran cantidad de dióxido de carbono y es por eso que se le llama hidrógeno gris. Para diferenciarlo del hidrógeno que se puede producir mediante electrólisis del agua, es decir, separar la molécula de oxígeno de la de hidrógeno del agua, y ese hidrógeno que se forma por electrólisis se conoce entonces como hidrógeno verde. Lamentablemente, el hidrógeno verde es más costoso que el hidrógeno gris. Cuesta el doble que el hidrógeno gris, ¿no? Entonces, claro, en el momento actual, casi toda la producción de hidrógeno mundial, que es de 100 millones de toneladas al año, es hidrógeno gris, ¿no? Y se produce fundamentalmente para la fabricación de amoníaco, para los fertilizantes, y también las refinerías utilizan mucho hidrógeno precisamente para hidrogenar los hidrocarburos. Ahora, el hidrógeno puede utilizarse en el transporte gracias a una tecnología que se llama
pilas de combustible. Las pilas de combustible no son sino unos dispositivos que hacen reaccionar el hidrógeno con el oxígeno para formar vapor de agua y generar energía en ese proceso, ¿no? Energía eléctrica, quiero decir. Y el hidrógeno se puede utilizar también para la generación en plantas termoeléctricas, ¿no? De tal manera que el hidrógeno, pues en ese sentido, es sumamente versátil, ¿no? Y adicionalmente, y esto es, digamos, un desarrollo tecnológico reciente muy importante, es que permite fabricar combustibles sintéticos sostenibles. Son los llamados e-fuels. Los e-fuels son combustibles que se fabrican a partir del hidrógeno, y si es del hidrógeno verde, entonces permite tener unos combustibles que son neutros en la generación de dióxido de carbono. Es decir, que son unos combustibles que fácilmente podrían desplazar a los combustibles fósiles por ser neutros en la generación de dióxido de carbono. Aquí tenemos un diagrama de procesos de fabricación de ese hidrógeno verde y de los combustibles sustentables. Aquí vemos la planta de electrólisis donde se fabrica el hidrógeno verde a partir de fuentes renovables. Ese hidrógeno se hace reaccionar del dióxido de carbono que es capturado en esas plantas de industria pesada, refinería, cemento, termoeléctrica, etcétera, para fabricar metanol renovable. Ese metanol se le llama renovable para diferenciarlo del metanol que se fabrica a partir de combustibles fósiles, ¿no? Porque este es un metanol entonces que está utilizando un CO2 que está siendo captado para que no se vaya a la atmósfera. Y a partir de ese metanol se pueden fabricar toda una cantidad de productos petroquímicos y de combustibles llamados, como dije, combustibles sustentables. Este diseño que vemos aquí se piensa que es el diseño de la refinería del futuro. Nosotros que tenemos unas refinerías antiguas, con procesos, algunos de ellos obsoletos, que vamos a tener que modernizarlas si queremos seguir exportando energía, pues tenemos que interesarnos en este tipo de procesos, ¿no? Y hasta ahora yo no he visto mayor interés en esto en el país. Y sin embargo, ya existen plantas de esta naturaleza construidas en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa e incluso en China. Tienen plantas de esta naturaleza. Bueno, el hidrógeno entonces, por esas características que acabo de mencionar, es parte también de la fórmula para ese futuro ideal, que lo hemos resumido en este gráfico. Es decir, los combustibles fósiles disminuyen su participación en el mundo energético, ¿no? Mientras que el hidrógeno pasa a ocupar ese espacio tanto para el transporte como para la generación de productos petroquímicos, ¿no? Es decir, que es un elemento clave para la transición energética. Sin embargo, el hidrógeno no es competitivo en todas las aplicaciones que se visualiza. El hidrógeno sí se puede utilizar, seguir utilizando para la fabricación de fertilizantes, para el transporte aéreo y marítimo, incluso para el transporte ferroviario, pero su uso en vehículos no es competitivo porque la pila de combustible para utilizar el hidrógeno en los vehículos no compite con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos en ese sentido son más baratos y van a seguir siendo más baratos, ¿no? Entonces, el hidrógeno no es, digamos, competitivo pues en ese aspecto, ¿no? Y bueno, entonces eso nos permite visualizar cómo será entonces ese mundo ideal de electrificado. Sería un mundo entonces en el cual las energías predominantes serían la eólica, la solar y la hidro. Habrá combustibles fósiles, pero a condición de que utilicen la captación y el almacenamiento subterráneo. Habrá algo de energía nuclear, de fisión nuclear, de hidrógeno verde, de hidrógeno gris, que es el que proviene del gas natural, pero con almacenamiento subterráneo, de los combustibles sustentables y del aprovechamiento del dióxido de carbono para fabricar petroquímicos, ¿no? Habrán otras cosas que no les mencioné por las limitaciones de tiempo: captura del dióxido de carbono del aire, fusión nuclear, electromagnetismo, solar espacial, etcétera, ¿no? Y las tecnologías entonces que tendremos será la electrificación del transporte, el reciclaje de paneles y aerogeneradores, los electrolizadores, la eficiencia energética, las redes eléctricas, etcétera, ¿no? Toda una cantidad de nuevas tecnologías. Ahora, este mundo ideal no debería olvidarse de que tenemos otro problema a resolver, y es que es la necesidad de que la electricidad esté accesible para todos. Es decir, que esa electricidad limpia no puede concentrarse en el mundo desarrollado, sino que tiene que estar accesible para todos. Eso también es parte de la transición energética. Con esto voy a cerrar la conferencia,
pero ahora sí quiero recordar que hay una brecha de emisiones a cerrar que es bastante elevada y que todavía no estamos cerrando, ¿no? Fíjense que este gráfico nos muestra en la línea roja cuáles serían las emisiones de dióxido de carbono si no se hace nada en materia de mitigación de emisiones. Y la curva que aparece en color marrón aquí es lo que han prometido los países que van a hacer en esas reuniones de Naciones Unidas de las conferencias de las partes, de las COP, ¿no? Fíjense que lo que han prometido los países hasta ahora es insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París, bien sea bajo la trayectoria de la línea azul, que es la que nos lleva a 2 grados centígrados, o la trayectoria de la línea azul profundo, que es la meta de 1.5 grados centígrados. Hay una brecha enorme de emisiones y la verdad es que mis cálculos no me dan, es decir, yo no creo que todo este mundo ideal de todas estas tecnologías va a estar listo a tiempo para poder solventar totalmente el problema del cambio climático tal como lo requiere el Acuerdo de París. Yo creo que sí lo van a solventar parcialmente, pero vamos a tener que enfrentar un cierto grado de cambio climático a futuro, pero eso todavía, digamos, está lleno de incertidumbre. Es decir, el mundo futuro, el futuro ideal para el año 2050 tiene grandes incertidumbres. Más adelante yo estoy seguro que sí se puede lograr, pero yo creo que para el 2050 no va a ser posible, pero ojalá esté equivocado. Y me gustaría cerrar la conferencia, ahora sí convirtiéndola más bien en un salón de clases para ponerles una tarea a todos los que me están escuchando. Les voy a poner una tarea de 3 preguntas para que ustedes las resuelvan. Primero, defínanme qué es la transición energética en base a todo lo que hemos escuchado. Segundo, identifiquen qué oportunidades tenemos en Venezuela con la transición energética para el aprovechamiento de nuestras fuentes, tanto fósiles como renovables, porque recuerden que en el país tenemos muchos yacimientos de petróleo y gas, pero también tenemos la disponibilidad de una porción importante de recursos renovables. Y por último, piensen qué deberíamos hacer al respecto, después que respondan las 2 preguntas anteriores, ¿no? Claro, esta no es una tarea para que me la entreguen a mí. Esta es una tarea para que ustedes reflexionen, porque lo que es realmente relevante no es lo que yo pueda pensar que sean las respuestas acertadas a estas 3 preguntas. Mi opinión es totalmente relevante. Lo que es relevante es la opinión de los venezolanos como un todo, como una comunidad, porque eso es lo que va a marcar la orientación que debe seguir el aprovechamiento de nuestros recursos energéticos y la recuperación de nuestra economía en el futuro. Gracias a todos por su atención. Estoy viendo en el chat que tengo una serie de preguntas. De No sé preguntas, sí. Bueno, Sí, si el moderador puede ayudarnos en, digamos, a ir. claro, claro, aquí estoy, perdona el internet. Sí, doctor, tenemos una pregunta de la Academia Nacional de Ingeniería. Hay personas que consideran que las energías renovables son mucho más caras que las fuentes fósiles. Se podría discutir este punto. Bueno, sí, esa era la situación yo creo que hace una década, ¿no? Pero las fuentes, tanto eólica como solar, han reducido tan considerablemente su precio que actualmente la electricidad generada por fuentes eólicas y por fuentes solar son totalmente competitivas económicamente. Es decir, que el kilovatio hora generado de manera eólica, de manera solar, compite perfectamente con la electricidad por fuentes fósiles, ¿no? Gracias, profesor. Otra pregunta de Gustavo González. Estimado y respetado profesor, un verdadero gusto compartir nuevamente. Saludos desde Barcelona, España. Todo esto se trata de cambiar la forma en la que vivimos, nuestra cotidianidad. Por eso es tan complejo el reto que tenemos en este momento. Entonces, aquí, en la medida en la que miramos con detenimiento los materiales que generamos a partir de estos derivados, nos damos cuenta del uso cotidiano que le damos a los mismos,
La humanidad ha hecho, por ejemplo, innovaciones alternativas al uso del plástico, empleando materiales naturales y que en muy poco tiempo son biodegradables e incluso compostables. Pero al ver la profundidad que tienen los subproductos de los derivados del petróleo en los mercados, en las industrias y especialmente en nuestra comodidad y zona de confort, inmediatamente salta a la vista una obviedad. Nos enfrentamos a cambiar patrones de consumo en varios niveles, entre los cuales los combustibles fósiles. Bueno, un gran saludo a Gustavo González, que se encuentra en España y de verdad que tiene absoluta razón en lo que está diciendo. Parte del problema también es que tenemos un consumo exacerbado de bienes y servicios, ¿no? Y habría que reflexionar acerca de si realmente necesitamos consumir tanto y sobre todo que hay también, digamos, un desbalance en cuanto al consumo en los países pobres con respecto a los países más desarrollados, ¿no? Entonces, lo que él nos está planteando, yo creo que tiene absolutamente razón. Una pregunta muy interesante de Eduardo González. ¿Por qué en los temas de cambio climático rara vez se menciona la variable de actividad solar expansiva, que en efecto ha sido la causa de las anteriores extinciones de biodiversidad en el planeta? Bueno, realmente no es cierto que el panel de expertos no considere la energía solar, solo que habría que, digamos, que revisar los primeros informes. Es decir, en el momento actual estamos en el sexto informe de evaluación, se han producido 6 informes, ¿no? Y claro, los informes más recientes se han concentrado en lo que es la adaptación y la mitigación al cambio climático, porque así lo han pedido los países. Es decir, el panel no se gobierna por sí mismo, sino que responde a lo que le exigen los países. Pero si usted revisa los primeros informes del panel de expertos en cambio climático, ahí va a encontrar todas las referencias que se hacen a la radiación solar, y cómo ellos logran demostrar que el problema del cambio climático no está ocasionado por las variaciones de la radiación solar, sino que es por los gases de invernadero. Gracias, profesor. Juan Díaz, ¿qué incentivos, net billing, certificados verdes, exoneraciones de impuestos, subsidios, etcétera, se están planteando para promover la transición energética en el país? Si se refiere a nuestro país, a Venezuela, ninguno. Todavía no existe, digamos, ese conocimiento, ese know-how para manejar todo lo que es, por ejemplo, crear un impuesto al carbón o no, realmente el país está en una situación realmente económicamente difícil y por eso quizás estos temas no se están discutiendo todavía. Pero ciertamente, por ejemplo, estas tecnologías nuevas, las que yo mencioné, las de captura y almacenamiento subterráneo y también las del hidrógeno verde, requieren el apoyo, digamos, de la inversión pública, ¿no? De la inversión de los gobiernos. De hecho, sí es como se está haciendo, porque la inversión privada que viene, digamos, de la banca de inversión, es la banca de inversión, digamos, que tiene unos reglamentos muy estrictos para financiar proyectos. Y uno de esos reglamentos exige de que sean tecnologías que ya estén comercialmente probadas. Entonces, mientras que la captura y el almacenamiento y el hidrógeno verde no existan mercados comerciales y todavía no existen mercados comerciales para el hidrógeno verde ni tampoco para el almacenamiento subterráneo, pues entonces no tienen financiamiento de los grandes bancos de inversión. Entonces no hay otra fuente sino las propias industrias de combustibles fósiles, las grandes industrias, las grandes petroleras, las grandes industrias del carbón y también la inversión pública de los gobiernos. Gracias, profesor. Bueno, muchas felicitaciones. Úrsula Vergona de la Embajada. Gracias, profesor. Magnífica conferencia de César Bustamante. Excelente, Minerva Sosa. Excelente, importante desarrollar conceptos asociados a las tecnologías de emisiones negativas, dice Carlos González. Excelente presentación, dice Juan Díaz. Excelente, saludos desde Chile, Manuel Sánchez. James Halls Jones, excelente la presentación. Ante el desafío de un déficit de reducción de emisiones de CO2 para el 2050, se hace imperativo reducir la deforestación y degradación de los bosques. Excelente comentario de mi amigo James Ross Jones, porque ciertamente parte de la solución sin duda es reducir la deforestación y la destrucción de los bosques, ¿no? Y claro, nos recuerda que este también es un problema que tenemos en el país. Tenemos todavía una tasa de deforestación que es demasiado alta en Venezuela.
Gracias, profesor. Freddy Gerk García nos dice, Venezuela tiene hoy un día enorme un enorme déficit energético. No hay gasolina, gas natural ni electricidad por fallas de generación y transmisión. En lo inmediato, los esfuerzos del gobierno y empresas se dedicarán a resolverlos sin mirar los impactos ambientales ni las nuevas alternativas energéticas. Quizás la única excepción sea la captura y secuestro de CO2. ¿Qué opina usted, profesor, de este análisis? Sí, creo que tiene razón. Es decir, cuando hay urgencias, pues uno tiende a dejar el ambiente en segundo plano. Eso, pues, históricamente ha sido así en nuestro país, pero no debería serlo. Es decir, si realmente las nuevas tecnologías nos ofrecen oportunidades, deberíamos considerarlas. Y por eso es que hice el comentario durante la conferencia de que nuestras universidades y nuestra academia y nuestros centros de investigación deberían, yo no digo estar haciendo investigación porque eso es muy costoso, pero sí hacer el seguimiento de la evolución, del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Eso no es costoso, eso es sumamente económico y claro, es una información que es sumamente importante para tomar las decisiones que más le conviene al país. Gracias, profesor. Es todo a nivel de preguntas. Y de verdad, nuevamente felicitaciones por esta excelente conferencia. Yo creo que es el momento de sensibilizarnos todos y de volvernos muy activos en lo que concierne la transición energética. Yo quería hacerle una pregunta personal a nivel de las casas pasivas, a nivel de consumo de energía, inclusive de casas que puedan generar energía a la vez. ¿Cuál es su posición sobre las passive house? Oh, sí, esto viene. Sin duda que esto va a ser parte del futuro, ¿no? Lo que nos está refiriendo Jan son casas que funcionan con fuentes de energía renovable, más solar que eólica. La eólica, digamos que tienes que tener el espacio para poder construir un generador en tu jardín, ¿no? Y a mucha gente no le gusta eso, pero sí puedes tener una celda fotovoltaicas en tu techo, y entonces puedes generar tu propia electricidad. E incluso cuando hay mucho aumento de demanda eléctrica en el sector donde tú vives y a ti te sobra electricidad, pues sencillamente puedes cederla si dispones de una red eléctrica inteligente, ¿no? Entonces, de esto se trata las casas pasivas, y yo creo que esto va a venir, ¿no? Yo creo que esto es parte del futuro de la humanidad, sin duda alguna. Muchas gracias, profesor. Otras preguntas. Tenemos un usuario. ¿Dónde se pueden buscar fuentes para estudiar las opciones para capturar CO2? Bueno, ahí están los informes del panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, que es un informe muy bueno. No lo digo porque yo sea uno de los autores del informe, pero es que de verdad ahí se hizo un esfuerzo extraordinario, ¿no? Bueno, las grandes empresas, por ejemplo, una que tenemos en Venezuela, Chevron, es una de las que está muy interesada en este tipo de procesos, y se publica muchísimo, ¿no? Incluso Repsol también tiene pues un programa de conferencias en los cuales con frecuencia se refieren a este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias nuevamente, profesor. Creo que es todo a nivel de las preguntas y nuevamente felicitaciones por tan increíble conferencia. Gracias a todos. La palabra a la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y la Alianza Francesa de Caracas. Doctor Sixto López. En el panel tenemos a varios que quieren hacer algunas preguntas. Está por ahí Juan Carlos. Ponemos a Fátima Juan Carlos, que es nuestra directora de transporte de la sociedad. Con Adelante, todo Fátima. gusto, ¿eh? Jean-Claude, Juan Carlos, ¿cómo están? Excelente presentación, por supuesto. Siempre escucharte es un placer. Y Gracias, quería un Fátima. poco hacer un pequeñito
una pequeñita reflexión con relación a estas preguntas que pusiste como tarea para todos, porque siento que efectivamente tú diste en el clavo con el leitmotiv de esta conferencia, en el sentido de empezar definiendo qué es la transición, ¿no? Y comparto contigo lo que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, que esto no es una fórmula, que no hay una receta única, que hay que analizar. No estoy oyendo. Okay. Ujú. Hay que analizar las condiciones de cada país, los potenciales de cada país, los problemas de cada país, los recursos de cada país, buscando lo nosotros nuestras ciudades. El uso excesivo que damos a las diferentes tecnologías de transporte para movernos en las ciudades. No solamente es cambiar a vehículos eléctricos, sino que vamos a ver cuántos viajes en realidad necesitamos llevar a cabo que impliquen un traslado personal de cada uno de nosotros. En ese sentido, apunto a apoyar esa propuesta y esa reflexión que hiciste tú sobre esa transición, que no es una fórmula única, sino que tiene que ver mucho con nuestra propia conciencia, con la forma como vamos a poner nosotros nuestro granito de arena. No es solo pedirle al gobierno que nos resuelva la vida, porque sabemos que no lo nos va a resolver. Es decir, es como nosotros desde la academia, desde nuestra comunidad científica, desde nuestras asociaciones como la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, y como nosotros como seres humanos, como familia, cómo nosotros educamos a nuestros hijos haciendo lo que piensen de forma sustentable, donde la energía tiene un costo y tiene un uso que debe ser eficiente, cómo vamos a caminar más, vamos a utilizar más el transporte público, es decir, todas esas pequeñas cosas que parecieran unas tonterías o insignificantes, pero que sumados a los más de 7.000 millones, 8.000 millones de personas en el mundo, hacemos mucho. Esa era mi reflexión, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu conferencia. He tomado mucha información tuya para poderla también replicar en mis clases de transporte sostenible. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Mira, si quieres, Juan Carlos, aguanta que haya otra pregunta acá en la audiencia. ¿Cómo no? Acércate acá. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por la brillantísima conferencia, ¿no? Es sorprendente cómo a través tuyo logramos tener toda la información que por otras vías no obtenemos. Gracias de nuevo. Bueno, yo soy Juan Delgado, economista, apasionado de estas cosas. Y bueno, quería informarle a Juan Carlos que en este instante, de hace unos 3, 4 meses, estamos organizando la Asociación Venezolana por la Energía Renovable, ¿no? Estamos en una alianza con la Universidad Metropolitana, porque estos temas, sin las universidades no hay cambio, no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces las universidades son los primeros. Entonces tenemos un grupo con el que nos estamos reuniendo cada 15 días en la escuela de química y de producción.
Y bueno, ya tenemos los estatutos, tenemos toda una serie de cosas. Pues este es un tema que estamos tratando desde el año 2020, pero llegó la pandemia y paralizó todo. Entonces lo retomamos y estamos avanzando esto con mucho. Y va a ser una organización con participación de todos, porque el tema es de todos. Aquí no hay exclusiones de ninguna naturaleza. La gente, cada uno de nosotros tiene una participación y debemos de cumplirla. Gracias, Juan Carlos. Excelente iniciativa, Juan. Me parece de verdad que es una iniciativa muy necesaria en el país y por supuesto pueden contar conmigo cuando así lo estimen conveniente. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Buenas, es el periodista Sergio Chapman. Gracias por las luces que nos ha dado acerca del tema. Voy a traer a colación de que viví en Trujillo un tiempo, aproveché que por allá nacieron unos hijos y creí que estaba alejado de la contaminación, mas no fue así. Empezaron allá en la época que estuve, fue finales de los 90, quemaban, cuanta mata había la quemaban. Entonces, donde yo vivía, en mi casa vivía invadida de humo. Y la basura, porque había problemas de recolección de basura y lo sigue habiendo actualmente, igual. Me tuve que venir a Caracas otra vez, donde respiro un aire más puro que en Trujillo. Parece mentira, no debió haber sido así. Entonces, también referente al transporte que están planteando, que tuvimos aquí una visión del transporte, dudo mucho porque que querramos cambiar los que tienen carro, cambiarse al transporte público, porque es una cuestión de cultura que no se está haciendo. No tenemos la educación cultural y ese plan de transición energética, no vi que haya un plan para hacerlo masivo, o sea, que tengamos conciencia de que necesitamos la transición energética y que no es un tema de 100 personas, que es un tema que tiene que ser de la población mundial. Está contemplado establecer un plan masivo, o sea, que realmente sea un tema de masas, la transición energética. Bueno, excelente pregunta, ¿no? No es fácil porque como quizás pudieron apreciar en la conferencia, es un tema complicado, complejo, y llevarlo, digamos, a términos lo más sencillo posible, que sea, digamos, del dominio de las personas de a pie, digamos, del común de las personas, no es tan fácil, ¿no? E incluso, bueno, hay líderes que se confunden, ¿no? Les voy a mencionar algo que tiene que ver con la política en nuestro país, ¿no? Fíjense, una de las opciones que tiene Venezuela es aprovechar sus yacimientos de gas, ¿no? Que son enormes, y producir electricidad con el gas, pero inyectar en el subsuelo el dióxido de carbono que se genera cuando se produce ese gas, cuando se produce el hidrógeno gris, ¿no? La semana pasada hubo una presentación de uno de los candidatos de la oposición, ¿no? Que están pues ahora en campaña política para elegir el candidato de la oposición, y presentó un plan de gobierno. En ese plan de gobierno dijo que en Venezuela había que desarrollar el hidrógeno verde. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que a nosotros nos conviene más el hidrógeno gris, bueno, por nuestros yacimientos de gas natural, y la inyección del dióxido de carbono en el subsuelo. Porque, entre otras cosas, el hidrógeno gris es 2 veces más económico que el hidrógeno verde, ¿no? Pero, bueno, sencillamente yo creo que el candidato se asesoró mal, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre a nivel de los líderes, ¿qué se puede pensar a nivel, digamos, de las personas que no tienen una formación en esta materia? Es muy difícil llevar estos temas a la comprensión de todo el mundo, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo coincido con usted en que esta es una decisión que es una decisión de todos, ¿no? Y que hay que tratar, digamos, de llevar esta información, digamos, lo más completa posible a todos los venezolanos, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea que empieza por nuestras universidades, y por eso tanta insistencia que tengo yo, y por eso también me complace muchísimo la iniciativa que nos anunció hace un momento Juan Delgado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y es importante en nuestro país. Bueno, no, si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces, Messier. De todo modo, ya va.
que me llegó un mensaje ahorita donde dice que los que contesten las 3 preguntas en forma correcta van a ganarse un viaje a París ida y vuelta, ¿no? Entonces, pero vamos a esperar. Aquí el profesor es el que se va a encargar de evaluar eso. Va a ser difícil, ponlo difícil, ¿oíste? Okay, entonces vamos a despedir. Creo que vamos a agradecer a su excelencia, el embajador de Francia en Venezuela, que Sí, con sus baterías de bajo desempeño, pero sostenibles. Bueno, a despedirnos ya y gracias a todos ustedes y al público que también estaba en el espacio, ¿no? Teníamos 51 participantes sí, de forma virtual. sí, y sí. aquí tenemos casi 40 y pico. Todo un éxito, gracias a todos. Y bueno, le dejo la palabra a usted mismo para que nos despida. Estamos en su casa. Bueno, muchísimas gracias por llegar y bueno, le doy rendezvous para las próximas conferencias aquí en estas modalidades mixtas y espero que con un nivel tan alto como lo que he escuchado hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jean. Y bueno, feliz fin de día en Francia y feliz tarde a nosotros. Entonces, como gracias. Y a Jan colocó, gracias, y Jan, que está por allá. Nuevamente, muy buena su participación. Aldo. Y bueno, aquí nuestro director, vicepresidente, tiene una palabra para usted. Gracias a la embajada de Francia, gracias a la Alianza Francesa, a nuestro presidente de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. Este es nuestro primer evento y queríamos hacerlo muy bien y tener un expositor a la altura como es nuestro Juan Carlos. Hay un pequeño refrigerio, café, agua y jugo y unos pequeños a su disposición. Y gracias en verdad por su asistencia, en verdad nos llena de orgullo y de satisfacción de que tuvimos una capacidad de respuesta aceptable y un tema tan delicado como es las energías sustentables y nos hace irnos feliz para las casas. Gracias, muchas gracias.